Con el estómago vacío y viendo a su madre sufrir, un niño le pidió un pescado a un millonario. No sabía que esa simple petición no solo llenaría su plato esa noche, sino que cambiaría su destino para siempre. La playa moría con la tarde. El sol, una naranja incandescente a punto de sumergirse en el océano, teñía las nubes de tonos violetas y dorados, un espectáculo de una belleza tan profunda que resultaba casi cruel. Para Isabel, cada atardecer era un recordatorio de otro día de fracaso. El frío empezaba a calar desde la arena húmeda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura y todo que ver con el hambre que roía sus entrañas y las de su hijo. A su lado, Lucas, de apenas 8 años, temblaba. Isabel se quitó el chal de lana raído que llevaba y lo envolvió alrededor de los hombros del niño, aunque eso significara que ella misma sentiría más el frío. Era un gesto inútil contra el verdadero enemigo. El hambre era un monstruo paciente que vivía dentro de ellos y llevaba casi 2 días sin ser alimentado. «Tengo hambre, mamá», susurró Lucas, su voz apenas un soplo de aire. «Lo sé, mi amor». «Yo también», respondió Isabel, atrayéndolo hacia ella. Su propio estómago era una cueva vacía y dolorida. «¿Recuerdas la historia del pescador mágico que siempre encontraba el pez dorado?» Lucas asintió, acurrucándose contra ella. Era una historia que ella le había contado 100 veces, un cuento que su propio padre le contaba a ella. Pero los cuentos de hadas no llenaban los estómagos vacíos. Hacía 1 año, desde que su esposo, un pescador de corazón humilde, fuera arrastrado por una tormenta inesperada, su vida se había convertido en una lenta y agónica deriva hacia la nada. El pequeño bote de madera de su marido se había destrozado. Sin él, no había pesca. Sin pesca, no había dinero. Sin dinero, no había comida. Habían perdido su pequeña casa en el pueblo y habían terminado en una choza improvisada, escondida entre las dunas, un refugio precario contra el viento y la indiferencia del mundo. Isabel había intentado de todo: limpiar casas en el pueblo turístico, lavar platos en los restaurantes de la playa, pero la temporada alta había terminado y los turistas se habían ido, llevándose con ellos los escasos trabajos disponibles. Ahora solo quedaba el orgullo, y el orgullo era un alimento amargo y sin sustancia. Fue entonces cuando lo vieron, un punto blanco en el horizonte que se hacía cada vez más grande. No era un barco de pesca artesanal como el de su marido. Era una lancha moderna y elegante, de un blanco resplandeciente, que cortaba las olas con una arrogancia silenciosa. Se dirigía directamente hacia su tramo de playa, un lugar generalmente desierto. Isabel sintió una mezcla de resentimiento y una chispa prohibida de esperanza. Quienquiera que estuviera en ese barco, vivía en un universo diferente al suyo. Un universo donde los barcos no se rompían, donde el hambre era solo una palabra. La lancha redujo la velocidad y se deslizó suavemente hacia la orilla. Un solo hombre estaba a bordo. Llevaba una camisa de lino azul claro y pantalones caqui, ropa de ocio que probablemente costaba más de lo que Isabel había ganado en el último mes. El hombre ancló el bote en aguas poco profundas, se bajó y caminó hacia la arena, llevando consigo una caña de pescar de aspecto profesional y una gran pieza plateada que se retorcía bajo su mano. Un magnífico pescado, grande y gordo. Javier sintió la arena bajo sus pies y respiró hondo, saboreando el aire salado. Este era su santuario, lejos de las salas de juntas, de las hojas de cálculo, de las llamadas incesantes. Su imperio inmobiliario le había dado todo lo que el dinero podía comprar, pero le había robado el silencio. La pesca era lo único que lo devolvía a sí mismo. Era un ritual: salir solo, sentir el vaivén del mar, la tensión en la línea. Era más efectivo que cualquier terapia. La pieza que había capturado era un hermoso róbalo, de al menos 5 kilos. Ya estaba pensando en cómo lo cocinaría esa noche en la parrilla de su casa de playa, con un poco de limón y hierbas frescas, acompañado de una copa de vino blanco helado. Estaba tan inmerso en su momento de paz que casi no los vio. Al principio, pensó que eran solo 2 sombras en la luz del crepúsculo, pero entonces una de las sombras se movió. Un niño pequeño, con una camiseta roja descolorida, empezó a correr hacia él. Detrás, la sombra más grande, una mujer,
Se movió como para detenerlo, pero luego se quedó quieta, una figura de vacilación y desesperación. Javier frunció el ceño. Su primer instinto fue la molestia. Su playa privada, su momento de soledad, estaba siendo invadido. Se preparó para despachar al niño con una palabra cortante, para proteger su santuario de la intrusión. Lucas corrió, con el corazón martilleando en su pecho. Su madre le había enseñado a no molestar a los extraños, a no pedir nunca nada, pero había visto la forma en que su madre lo miraba, una mirada vacía que lo asustaba más que cualquier otra cosa, y había visto el pescado. Era tan grande, tan real, era comida. La imagen del pescado borró todo lo demás. Se detuvo a unos metros de Javier, sin aliento. El hombre era alto, mucho más de lo que parecía desde la distancia. Lo miró con unos ojos azules y fríos que lo hicieron dudar. Pero entonces miró de nuevo el pescado plateado y el hambre rugió más fuerte que el miedo. «Señor, disculpe», dijo Lucas, su voz un poco temblorosa. Javier lo miró, listo para decirle que se fuera, pero las palabras no salieron. Había algo en la cara del niño. No era la mirada astuta de un niño de la calle entrenado para pedir limosna. Era una seriedad profunda, una valentía desesperada que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. «¿Podría darnos uno de sus pescados?», continuó Lucas, y sus ojos se desviaron por un segundo hacia la figura de su madre, que observaba desde la distancia, inmóvil como una estatua de sal. «Mi mamá no ha comido, y yo tampoco». La simpleza de la petición, la honestidad cruda en la voz del niño, golpeó a Javier de una manera que no esperaba. Su irritación se disolvió, reemplazada por una curiosidad incómoda. Miró más allá del niño, hacia la mujer. Ahora que se fijaba, podía verla con más claridad. Estaba delgada, peligrosamente delgada. Su ropa estaba limpia, pero gastada. Su rostro era un mapa de preocupación, pero había una dignidad en su postura que era inconfundible, y vio la vergüenza en sus ojos, la vergüenza de una madre que no podía alimentar a su hijo. Javier había visto la pobreza antes. Había firmado cheques para docenas de organizaciones benéficas, pero era una pobreza abstracta, una cifra en un balance. Esto era diferente. Esto era real. Estaba aquí, en su playa, mirándolo a los ojos. «¿Dónde están tus padres?», preguntó Javier, su voz más suave de lo que pretendía. «Ella es mi mamá», dijo Lucas, señalando a Isabel. «Mi papá, él está en el cielo. Era pescador como usted, pero su barco se rompió». La información cayó en el silencio entre ellos. Un pescador. Javier miró su propia lancha de $250,000. Luego miró a la mujer y al niño. Una oleada de algo que se parecía mucho a la vergüenza lo recorrió. Se agachó para estar a la altura de Lucas. «Eres un niño muy valiente por venir a hablar conmigo», dijo. Luego levantó la vista hacia Isabel. «Señora», la llamó, su voz resonando en la playa silenciosa. Isabel sintió que sus pies se clavaban en la arena. Quería huir, desaparecer, pero no podía. Lentamente, caminó hacia ellos, sintiendo el peso de la mirada del hombre sobre ella. Cuando llegó, no pudo mirarlo a los ojos. Se quedó mirando la arena. «Lamento que mi hijo lo haya molestado, señor», dijo, su voz apenas un susurro. «Él no lo volverá a hacer». «No me ha molestado en absoluto», dijo Javier. Miró el gran róbalo en su mano. «Un solo pescado no es suficiente para una buena cena», dijo, más para sí mismo que para ellos. «Vengan conmigo». Caminó de vuelta hacia su bote, y ellos lo siguieron, inseguros. Abrió una gran hielera blanca en la cubierta. Dentro, había al menos media docena más de pescados de buen tamaño, descansando sobre una cama de hielo. Sacó otros 2. «Tomen», dijo, ofreciéndoselos a Isabel. «Esto debería ser suficiente para un par de días». Isabel miró los pescados, luego al hombre. La gratitud luchaba con su orgullo. No sé cómo podría pagarle, señor». «No hay nada que pagar», dijo Javier. Pero mientras lo decía, se dio cuenta de que no era suficiente. Darles pescado era fácil. Los alimentaría por 2 días. ¿Y luego qué? Volverían a tener hambre. Volverían a estar en esta misma playa, esperando otro milagro. La imagen de su madre volvió a su mente. La recuerdo de su lucha incesante.
Darle dinero a esa mujer sería un insulto a la dignidad que veía en sus ojos. Tomó una decisión impulsiva, una que su director financiero habría calificado de locura. ¿Tienen cómo cocinar esto?, preguntó. Isabel negó con la cabeza. Nuestra estufa de gas se quedó sin combustible la semana pasada. Ya veo, dijo Javier. Miró hacia un extremo de la playa, donde una gran casa moderna de madera y cristal estaba casi oculta por las palmeras. Su casa. Entonces, el problema está resuelto. Serán mis invitados para la cena esta noche. Cocinaremos estos pescados juntos. La oferta dejó a Isabel sin aliento. Era una cosa aceptar un regalo de comida. Otra muy distinta era ir a la casa de un extraño. Un hombre rico y poderoso. Estaba sola con su hijo. El miedo, un instinto grabado a fuego en cualquier mujer en una situación vulnerable, se apoderó de ella. «Oh, no, señor, no podríamos», comenzó a decir. «Ya ha sido usted demasiado amable». «No estoy aceptando un no por respuesta», dijo Javier, pero su tono no era autoritario, sino extrañamente amable. «Mire a su hijo. Se merece una comida caliente en un plato, sentado a una mesa. Y usted también», se dirigió a Lucas. «¿Te gustaría ayudarme a cocinar el pescado, campeón?» Los ojos de Lucas se iluminaron. «¿De verdad? De verdad. Te enseñaré a quitarle las escamas». Lucas miró a su madre, su rostro una súplica silenciosa. Toda su vacilación, todo su miedo, luchaba contra la imagen del rostro esperanzado de su hijo. Miró a Javier. Buscó en sus ojos cualquier rastro de engaño, de malas intenciones. No encontró ninguno. Solo vio a un hombre que parecía solo. Un hombre que, por alguna razón que ella no podía comprender, quería compartir su cena. Era un riesgo enorme. Pero el hambre era un peligro más inmediato. Y la esperanza en los ojos de su hijo era algo que no había visto en mucho tiempo. Algo que no tenía el corazón para extinguir. Tomó una respiración profunda, la decisión más extraña y aterradora de su vida. «De acuerdo, señor», dijo, su voz apenas un susurro. «Aceptamos su invitación». Una sonrisa genuina iluminó por primera vez el rostro de Javier. «Excelente», dijo. «Y por favor, llámeme Javier». Recogió los pescados y su equipo, y comenzó a caminar por la playa hacia la casa de cristal y madera que brillaba en la luz del atardecer. Isabel cogió la mano de Lucas y lo siguió, sintiendo como si estuviera caminando hacia un sueño o una pesadilla. No sabía qué encontraría detrás de la puerta de esa casa, si sería un refugio o una trampa. Solo sabía que estaba dejando atrás la playa de su desesperación y caminando hacia un futuro completamente desconocido, guiada por un millonario solitario y la petición de un pescado hecha por un niño hambriento. La casa de Javier no se parecía a nada que Isabel hubiera visto antes, ni siquiera en las revistas. No era ostentosa de una manera recargada, con adornos dorados o muebles pesados. Al contrario, era una obra maestra de la simplicidad y el espacio. Al entrar, se encontraron en una sala de estar de doble altura, donde una de las paredes era un panel de cristal ininterrumpido que miraba directamente al océano. El atardecer inundaba la habitación, pintando el suelo de hormigón pulido y las paredes blancas con tonos anaranjados y rosados. Los muebles eran escasos y de líneas limpias. Un sofá bajo y largo de color arena, una única butaca de cuero y una mesa de centro de madera rústica que parecía una pieza de arte natural. El aire olía a sal, a madera limpia y a algo más. Algo intangible que Isabel solo podía describir como dinero. Lucas se quedó paralizado en la entrada, sus pequeños ojos muy abiertos, moviendo la cabeza de un lado a otro como si intentara absorberlo todo a la vez. «¿Es una casa o un barco de cristal, mamá?», susurró con asombro. Isabel le apretó la mano, sintiendo una oleada de vértigo. Se sentía como una intrusa, una criatura de un mundo diferente y más sucio que había traspasado un portal mágico. Cada paso que daba sobre el suelo impecable la hacía terriblemente consciente de la arena en sus zapatos gastados y del remiendo en la rodilla de sus pantalones. Javier pareció sentir su incomodidad. «La cocina está por aquí», dijo, su tono notablemente más suave, como si él también se estuviera adaptando a la extraña nueva dinámica. «Lo primero es lo primero. ¿Por qué no se lavan las manos? El baño de invitados está justo ahí». Señaló una puerta discreta. El baño era más grande que la habitación principal de su choza.
Tenía una ducha con mampara de cristal, un lavabo de piedra y toallas blancas, gruesas y esponjosas, apiladas en un estante. Cuando Isabel abrió el grifo, el agua salió caliente al instante. Mientras se lavaba las manos y la cara, y las de Lucas, miró su reflejo en el enorme espejo. Vio a una mujer demacrada con el pelo enmarañado por el viento y los ojos hundidos por el cansancio. Junto a ella, su hijo, un niño demasiado delgado con una camiseta que le quedaba pequeña. ¿Qué demonios estaban haciendo allí? La situación era tan absurda que por un momento pensó que podría estar soñando, que el hambre finalmente le había provocado una alucinación. Cuando volvieron a la sala principal, Javier ya estaba en la cocina, que era una extensión abierta de la sala de estar. Era una cocina de chef profesional, con electrodomésticos de acero inoxidable, una isla central con una encimera de mármol y cuchillos de todos los tamaños colgados magnéticamente en una pared. Javier había extendido los 3 pescados sobre la encimera. «Muy bien, campeón», le dijo a Lucas, guiñándole un ojo. «La primera lección. ¿Cómo preparar un róbalo para la parrilla? ¿Estás listo?» Lucas asintió con entusiasmo, olvidando por completo su timidez. Javier le subió un taburete para que alcanzara la encimera y, con una paciencia sorprendente, empezó a enseñarle. Le mostró el cuchillo adecuado para descamar, cómo moverlo en contra de las escamas para que saltaran como confeti plateado. Le enseñó a abrir el pescado y a limpiar las entrañas, explicando cada paso con la seriedad de un cirujano y la sencillez de un maestro. Isabel se mantuvo a distancia, apoyada en el marco de la puerta que daba a la terraza, observando la escena. Ver a su hijo tan absorto, tan feliz, aprendiendo de un hombre las cosas que su propio padre debería haberle enseñado, le provocó una punzada de dolor agudo en el pecho. Era una mezcla desgarradora de gratitud y una profunda tristeza por todo lo que habían perdido. Vio la forma en que Javier trataba a Lucas, con un respeto y una atención que iban más allá de la simple amabilidad. No lo trataba como a un niño pobre al que le estaba haciendo un favor, lo trataba como a un aprendiz, como a un igual en la sagrada tarea de preparar la cena. «Ahora, la parte más importante», dijo Javier, sacando limones, ajo y un manojo de romero fresco de la nevera. «El sabor». Le enseñó a Lucas cómo hacer incisiones en la piel del pescado y a rellenarlas con rodajas de ajo y ramitas de romero. Luego, exprimieron los limones sobre la piel brillante. «Señora, Isabel», dijo Javier, girándose hacia ella, ¿le importaría encender la parrilla de fuera? El botón de encendido está a la derecha. La petición la sacó de su trance. La estaba incluyendo. Le estaba dando una tarea, un papel que desempeñar más allá del de espectadora pasiva. Se sintió agradecida por ello. Salió a la terraza, una amplia plataforma de madera con vistas directas a la playa y al océano oscuro, y encontró la enorme parrilla de gas. Con un clic, una llama azul cobró vida. Mientras el pescado se cocinaba, llenando el aire con un aroma delicioso que hacía que el estómago de Isabel rugiera, Javier abrió una botella de vino blanco para él y sirvió un gran vaso de zumo de manzana para Lucas y otro para Isabel. Se sentaron en los cómodos sillones de la terraza. «Tu padre te habría enseñado esto mucho mejor que yo», le dijo Javier a Lucas. «Dicen que los pescadores de este pueblo tienen el mar en la sangre». «Mi papá era el mejor», dijo Lucas con orgullo. Podía decir qué pescado iba a picar solo con mirar el color del agua. «Eso es un verdadero don», asintió Javier con seriedad. «¿Y usted, señor Javier?», preguntó Lucas con la curiosidad inocente de un niño. «¿Por qué pesca solo?». La pregunta pareció pillar a Javier por sorpresa. Se quedó mirando su copa de vino por un momento. «Buena pregunta, Lucas», dijo finalmente. «Supongo que es porque en mi otra vida, la que tengo en la ciudad, siempre estoy rodeado de gente. Gente que habla mucho, que quiere cosas, que hace ruido. Aquí, en el mar, el único ruido es el del viento y las olas. Me ayuda a pensar, o, a veces, a no pensar en nada. Ambas cosas son necesarias». «¿No tiene familia?», continuó Lucas. «Lucas», lo amonestó Isabel suavemente. «Eso no es asunto nuestro». «No, está bien», la interrumpió Javier. «Es una pregunta justa». Miró hacia el horizonte oscuro. «Tuve a mis padres, como todo el mundo. Mi madre falleció hace unos años.
Y estuve casado una vez, hace mucho tiempo. No funcionó. Hizo una pausa. Supongo que mi empresa se convirtió en mi familia. Lo cual, créeme, no es una buena idea. El pescado estaba listo. Lo llevaron adentro y se sentaron en la gran mesa de comedor de madera. Javier sirvió a Lucas un trozo generoso de pescado blanco y humeante, asegurándose de que no tuviera espinas. Luego le sirvió a Isabel. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, comieron una comida caliente, sentados a una mesa, como una familia normal. El pescado se deshacía en la boca, con el sabor del limón, el ajo y el mar. Para Isabel, cada bocado era una bendición, una afirmación de vida. Comió lentamente, saboreando no solo la comida, sino la sensación de seguridad, la calidez de la habitación, el sonido de la risa de su hijo mientras le contaba a Javier una historia sobre una gaviota que le había robado una galleta. Durante la cena, Isabel, animada por la atmósfera relajada y la genuina curiosidad de Javier, le habló de su vida. Le contó sobre su marido, Miguel, sobre su risa estruendosa y su amor por el mar. Le contó cómo se habían conocido en el festival del pueblo, cómo él le había prometido construirle una casa con sus propias manos. Le contó la historia de la tormenta, la espera agónica, la noticia que destrozó su mundo. Habló sin autocompasión, con una especie de tristeza tranquila, como si contara la historia de otra persona. Javier la escuchó con una atención inquebrantable. Vio la fuerza bajo su fragilidad, la resiliencia bajo su agotamiento. La admiraba, y se sentía cada vez más responsable de ellos. La idea de que, después de esta cena, tuvieran que volver a una choza fría y oscura en la playa, le resultaba físicamente dolorosa. Cuando terminaron de cenar, Lucas, con la barriga llena y vencido por el cansancio del día, se quedó dormido en su silla, con la cabeza apoyada en la mesa. «Está agotado», dijo Isabel en voz baja. Se levantó y lo cogió en brazos. Era hora de irse. La fantasía había terminado. «Javier», comenzó, su tono volviéndose más formal, «no tengo palabras para agradecerle esta noche. La comida, su amabilidad, nunca lo olvidaremos, pero ya es tarde. Tenemos que irnos». Javier se levantó también. Se paró frente a la enorme pared de cristal, mirando la oscuridad de fuera. La luna llena había salido, trazando un camino de plata sobre el agua. «¿Irse a dónde, Isabel?», preguntó, su voz tranquila pero cargada de peso. «¿A una choza sin luz ni calor? ¿En la oscuridad? ¿Con el niño durmiendo?» «Es nuestro hogar», respondió ella, aunque la palabra sonó falsa en sus propios oídos. «No», dijo Javier, girándose para mirarla. «No es un hogar, es un refugio de emergencia. Y esta noche no tienen que volver allí». Se pasó una mano por el pelo, un gesto que revelaba su propia incertidumbre. «Mire, sé que esto es extraño, sé que apenas me conoce, y sé que le estoy pidiendo que confíe en mí de una manera que va más allá de lo razonable. Pero no puedo, en buena conciencia, dejar que se vayan así». Caminó hacia un pasillo que salía de la sala de estar. Esta casa tiene 4 dormitorios. La mayoría de ellos nunca se usan. Hay una habitación de invitados al final del pasillo. Tiene su propio baño. Las sábanas están limpias. Está vacía. Volvió a mirarla, y sus ojos eran serios, casi suplicantes. «Quédense esta noche, Isabel. Por favor, solo por esta noche, para que el niño pueda dormir en una cama caliente y segura, para que usted pueda descansar sin tener que preocuparse por el frío o por lo que pueda arrastrarse en la oscuridad. Mañana por la mañana, con la luz del día, podremos pensar en una solución más permanente». La oferta flotaba en el aire entre ellos, tan inesperada y tan enorme que a Isabel le costaba respirar. Pasar la noche, bajo el mismo techo que este hombre, era cruzar una línea que la aterrorizaba. Su mente gritaba todas las advertencias posibles, todos los peligros imaginables. Los hombres amables a menudo ocultaban las peores intenciones. Pero entonces sintió el peso muerto de Lucas en sus brazos, su respiración suave y rítmica contra su cuello. Miró su rostro pacífico, completamente confiado, completamente seguro en los brazos de su madre. Y miró a Javier. Vio la sinceridad en su rostro, la genuina preocupación que parecía emanar de un lugar profundo y personal. No había ninguna insinuación en su oferta, ninguna expectativa oculta.
solo una simple y abrumadora decencia. ¿Qué era más peligroso? ¿Confiar en la bondad improbable de este extraño, o volver a la realidad brutal de su choza, al frío, a la inseguridad, a la desesperación que estaría esperándola allí? Sabía la respuesta. Tenía que arriesgarse. Por Lucas. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó su decisión. Miró a Javier directamente a los ojos, una madre desesperada haciendo la apuesta más grande de su vida. «De acuerdo, Javier», susurró, la palabra apenas audible en la vasta y silenciosa habitación. «Nos quedaremos, solo por esta noche». La primera luz del alba se coló en la habitación de invitados como un ladrón silencioso, pintando una franja de luz pálida sobre la pared. Isabel se despertó de golpe, con el corazón acelerado, desorientada por un instante. El silencio era lo primero que notó. No el silencio ominoso de su choza, donde cada crujido de la madera vieja era una posible amenaza, sino un silencio profundo y pacífico, arrullado por el sonido lejano y rítmico de las olas. Luego sintió la cama. No era un colchón grumoso sobre el suelo, era una nube de sábanas de algodón egipcio y un colchón que se amoldaba a su cuerpo. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño. El pescado, el hombre amable, la casa de cristal. Pero entonces, vio la silueta de Lucas durmiendo en un pequeño sofá-cama que Javier había preparado para él al otro lado de la habitación, su pecho subiendo y bajando suavemente. Era real. Todo era real. Un torrente de gratitud tan abrumador la invadió que tuvo que morderse el labio para no sollozar. Su hijo había dormido toda la noche, caliente y seguro, sin temblar de frío ni despertarse por el hambre. Con el cuidado de no hacer ruido, se levantó de la cama. El suelo de madera era liso y fresco bajo sus pies descalzos. Se asomó a la ventana. El sol estaba saliendo, incendiando el horizonte y convirtiendo el mar en una lámina de oro líquido. Era el mismo sol, el mismo mar, pero desde esta perspectiva, desde este santuario de paz y seguridad, el mundo parecía un lugar completamente diferente, un lugar lleno de promesas en lugar de amenazas. La ansiedad, sin embargo, no tardó en regresar. Una serpiente fría enroscándose en su estómago. Eran intrusos, huéspedes de una noche que habían abusado de su bienvenida. Tenía que sacar a Lucas de allí antes de que el dueño de la casa se arrepintiera de su impulsiva generosidad. Se vistió rápidamente con la misma ropa gastada del día anterior y despertó a Lucas con suavidad. «Lucas, mi amor, es hora de levantarse», susurró. El niño se desperezó, mirando a su alrededor con los ojos somnolientos y maravillados. «¿Podemos desayunar pescado otra vez, mamá?» «No, cariño. Tenemos que dar las gracias al señor Javier e irnos. Ya lo hemos molestado suficiente». Salieron de la habitación y encontraron la casa silenciosa. En la mesa de la cocina había una nota escrita con una letra fuerte y clara. «He salido a correr por la playa. Por favor, sírvanse lo que quieran para desayunar. La máquina de café es complicada, pero el café molido está en el bote de la izquierda. Abran cualquier cosa que encuentren. Nos vemos en un rato. Javier». Junto a la nota, había una caja de cereales de colores que Isabel sabía que era carísima y un cartón de leche fresca. La consideración del gesto la desarmó una vez más. Con manos temblorosas, preparó un tazón de cereales para Lucas y se sirvió un vaso de agua, incapaz de tocar la máquina de café por miedo a romperla. Estaban sentados en la barra de la cocina cuando Javier entró por la puerta de la terraza, con la ropa de correr húmeda de sudor y el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Buenos días», dijo con una sonrisa que parecía genuina. «Veo que encontraron el desayuno de los campeones». «Buenos días, señor Javier», dijo Lucas con la boca llena. «Javier», se apresuró a decir Isabel poniéndose de pie. «No sabemos cómo agradecerle por todo, por la cena, por la cama, pero ya es de día. No queremos abusar más de su hospitalidad. Nos iremos ahora mismo». Javier dejó de sonreír. Se secó el sudor de la frente con una toalla y la miró fijamente. «¿Irse a dónde, Isabel?», preguntó, su voz tranquila, pero sin dejar lugar a la evasión. A nuestra casa», tartamudeó ella. «¿Llama a esa choza una casa?», continuó él, sin crueldad, pero con una lógica implacable. «Un lugar sin calefacción, sin comida, a punto de derrumbarse. Eso no es un hogar, es un peligro. ¿Qué comerán esta noche? ¿Y mañana?
¿Esperarán en la playa a que otro pescador con suerte se apiade de ustedes? Cada pregunta era un golpe certero que desmantelaba su frágil orgullo. Se quedó sin palabras, porque él tenía razón. No tenía un plan. No tenía nada. «No estoy tratando de ser cruel», dijo Javier, su tono suavizándose al ver la angustia en el rostro de ella. «Estoy tratando de ser realista. Anoche resolví el problema de una noche, pero el problema real sigue ahí. Y simplemente no puedo darles la espalda y fingir que no existen». Le sirvió una taza de café, ignorando sus protestas, y se sentó frente a ella. Lucas, habiendo terminado sus cereales, se bajó del taburete y se sintió atraído por una colección de conchas marinas dispuestas en un estante bajo, absorto en su propio mundo. «Hábleme de usted, Isabel», dijo Javier. «No de la viuda y la madre desesperada, de la mujer que era antes. ¿Qué hacía? ¿En qué era buena?». La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que nadie le preguntaba por ella misma que casi había olvidado que existía una ella más allá de sus circunstancias. «No hay mucho que contar», dijo. «Crecí en el pueblo, ayudaba a mi padre en su tienda. Luego me casé con Miguel». «¿Y qué hacía en la tienda de su padre?», insistió él. «Era una tienda de artesanías. Vendíamos cosas a los turistas. Yo hacía algunas de las cosas». «¿Qué tipo de cosas?». Isabel se sonrojó, sintiéndose tonta. «Cosas pequeñas. Usaba lo que el mar nos daba. Conchas de formas extrañas, trozos de madera pulida por las olas, vidrio de mar. Hacía pequeñas esculturas, móviles, a veces joyas sencillas. A mi padre le encantaba. Decía que yo tenía manos de mar». Javier se inclinó hacia adelante, su interés genuino. «¿Y se vendían?». «Sí, bastante bien», admitió ella. «A los turistas les gustaban. Decían que eran auténticas». «Auténticas», repitió Javier, y una idea comenzó a formarse en su mente. «Isabel, ¿se da cuenta de lo que la gente rica de la ciudad paga por algo auténtico? Pagan fortunas por un trozo de verdad, algo que los conecte con un lugar como este». Se levantó y empezó a caminar por la habitación, su energía llenando el espacio. «Lo que usted tiene no es solo un pasatiempo, es un talento. Es una habilidad comercializable. La gente no quiere otro imán de nevera fabricado en China. Quieren una pieza de esta playa, hecha por alguien con manos de mar». Isabel lo miraba, sin entender a dónde quería llegar. «Mire», dijo él, deteniéndose frente a ella. «No voy a ofrecerle dinero. Darle dinero la convertiría en mi dependiente, y usted es demasiado orgullosa para eso. Y yo soy demasiado egoísta». «¿Egoísta?», preguntó ella confundida. «Sí, soy un hombre de negocios. Invierto en cosas que creo que tienen potencial de crecimiento. Y yo, Isabel, creo que usted tiene un potencial enorme. Así que no le ofrezco caridad. Le ofrezco una propuesta de negocio». La mandíbula de Isabel estaba literalmente abierta. «Le propongo esto», continuó Javier, su voz vibrando con una nueva energía. «Vamos a crear una pequeña empresa. Manos de Mar, si le gusta el nombre. Usted será la artista, la creadora. Yo seré el inversor silencioso. Le proporcionaré el capital inicial para los materiales de calidad que necesite. Mejores hilos, herramientas, barnices, todo. Y usaré mis contactos para conseguirle un puesto en el mercado de artesanías del pueblo principal, e incluso hablaré con un par de hoteles de lujo para que vendan sus piezas en sus tiendas de regalos». Era un plan tan descabellado, tan fuera de los límites de su realidad, que Isabel solo podía mirarlo fijamente. «Pero, ¿dónde trabajaría? ¿Y dónde viviríamos?», logró decir. «Ah, la parte logística», dijo Javier con una sonrisa. «Ahí es donde entra en juego la segunda parte de mi inversión». La guió hacia la gran pared de cristal. «Mire hacia allá», dijo, señalando un punto más allá de la piscina, parcialmente oculto por una arboleda. «Detrás de esos árboles hay una pequeña casa de huéspedes. La construí para mi madre, para cuando venía a visitarme. Quería su propio espacio. Es pequeña. Tiene 2 habitaciones, una cocina, un baño y un pequeño porche que sería un taller perfecto para usted». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «Está vacía desde que se fue. Ha estado acumulando polvo. Quiero que usted y Lucas vivan allí. No como mis inquilinos, como mis socios de negocio».
Considere la casa como parte de la inversión inicial, un lugar seguro y estable desde donde puede construir su empresa. A cambio, lo único que le pido es que me devuelva mi inversión inicial cuando el negocio empiece a dar beneficios, sin intereses, y quizás que me ayude a cuidar el jardín que rodea la casita. A mi madre le encantaban las flores. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que agarrarse al respaldo de una silla. Le estaba ofreciendo no solo un salvavidas, sino un barco nuevo, un futuro, un camino hacia la independencia que ella nunca habría podido imaginar. Era una oferta de una generosidad tan monumental que resultaba casi violenta. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué haría todo esto por nosotros? Apenas nos conoce. Javier se acercó y se paró frente a ella. Su mirada era intensa y seria. Porque cuando lo miro a usted y a Lucas, veo a mi madre y a mí mismo hace 20 años. Veo la misma lucha, la misma fuerza. Alguien, un profesor de la escuela, le dio a mi madre una oportunidad, un pequeño préstamo para que pudiera hacer un curso de contabilidad por la noche. Ese pequeño acto de fe lo cambió todo para nosotros. Me prometí a mí mismo que si alguna vez tenía la oportunidad de pagar ese favor, de abrirle una puerta a alguien que lo mereciera, lo haría. Esto no es por usted, Isabel. Es por mi madre. Es por el hombre que soy gracias a ella. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabel, pero esta vez no había tristeza en ellas. Eran lágrimas de una emoción tan abrumadora que no tenía nombre. «Vamos», dijo él suavemente. «Vengan a verla». La condujo fuera, a través del césped húmedo por el rocío, con Lucas corriendo delante de ellos, persiguiendo a una mariposa. La casa de huéspedes era encantadora. Era una cabaña de madera pintada de un azul pálido, con un porche y macetas llenas de geranios descuidados. Por dentro, era sencilla pero acogedora. Olía a cerrado, pero estaba limpia. Tenía muebles sencillos de pino, una pequeña cocina funcional y 2 dormitorios luminosos. Desde el porche se podía oír el mar. Empezó a decir Isabel, pero no pudo terminar. «No es un palacio», dijo Javier, «pero es un comienzo. Es un lugar seguro, un lugar para construir». Lucas entró corriendo. «Mamá, mira, hay una hamaca en el patio de atrás. ¿Podemos quedarnos aquí? Por favor». Isabel miró el rostro suplicante de su hijo. Luego miró la casita azul, un faro de esperanza en el naufragio de su vida. Y finalmente, miró a Javier, este extraño que le estaba ofreciendo no solo refugio, sino también respeto. Le estaba ofreciendo la oportunidad no solo de sobrevivir, sino de prosperar, de volver a ser la mujer que era, la mujer con manos de mar. Sabía que aceptar cambiaría su vida para siempre. Significaba entrelazar su destino con el de este hombre de una manera profunda e incierta. Era un salto de fe más grande que el de la noche anterior. Pero al mirar a los ojos de Javier, no vio a un millonario, ni a un benefactor. Vio al hijo de una mujer fuerte, tratando de honrar su memoria. Y en eso, sí podía confiar. Respiró hondo el aire salado de la mañana, llenando sus pulmones de futuro. «Sí, Javier», dijo, su voz resonando con una nueva y temblorosa fuerza. «Aceptamos su propuesta de negocio». Los días que siguieron fueron como despertar de un largo y febril letargo. La mudanza a la casita azul no fue un evento, sino un proceso gradual de reclamar un espacio, y, con él, una vida. Las primeras mañanas, Isabel todavía se despertaba con un nudo de pánico en el estómago, un eco instintivo de meses de incertidumbre. Pero en lugar del olor a humedad y desesperación de su choza, la recibía el aroma de la madera de pino y el aire salado que se filtraba por las ventanas abiertas. En lugar de un suelo de tierra fría, sus pies tocaban madera cálida. Javier fue fiel a su palabra. Mantuvo una distancia respetuosa, dándoles el espacio que tan desesperadamente necesitaban. Sin embargo, su presencia era una constante tranquilizadora. Por la mañana, a veces encontraban una cesta en el porche con fruta fresca o huevos de una granja cercana. Pequeños gestos que decían, «Estoy aquí», sin ser intrusivos. Lucas estaba en el paraíso. Pasaba horas explorando el jardín, persiguiendo lagartijas y construyendo castillos de arena en la playa privada, que ahora consideraba su patio trasero. La delgadez de su rostro comenzó a dar paso a las mejillas redondeadas de un niño sano, y su risa, un sonido que Isabel se había dado cuenta de que casi había olvidado,
se convirtió en la banda sonora de sus días. El porche de la casita, con su amplia barandilla de madera y su vista directa al mar, se convirtió en el taller de Isabel, el santuario de manos de mar. Al principio, se sentía como una impostora. Se sentaba durante horas con un trozo de madera a la deriva en sus manos, incapaz de ver nada más que un pedazo de leña inútil. El talento que una vez había fluido de sus dedos con tanta naturalidad parecía haberse secado, enterrado bajo capas de dolor y supervivencia. El miedo al fracaso la paralizaba. ¿Y si ya no lo tenía? ¿Y si Javier había invertido en un fraude? Una tarde, mientras ella miraba fijamente un puñado de conchas sin inspiración, Javier se acercó desde la casa principal. No había venido a supervisar, sino a traerle una caja de herramientas que había encontrado en su garaje. «Pertenecían a mi abuelo», dijo. «Él era carpintero. Creo que le gustaría que alguien con manos de mar las usara». Vio la frustración en el rostro de Isabel. «¿No fluye?», preguntó suavemente. Isabel negó con la cabeza, la vergüenza quemándole las mejillas. «No sé por dónde empezar. Siento que he olvidado cómo hacerlo. Todo lo que hago parece feo, torpe». Javier no le dio un cumplido vacío. En cambio, cogió una de las conchas de la mesa, una espiral de nácar iridiscente. «Cuando eras niña y hacías esto, ¿pensabas en si era bueno o malo?» «No», respondió ella. «Solo lo hacía, porque me gustaba el tacto de las cosas, los colores, la forma en que encajaban». «Exacto», dijo él. «No estás tratando de crear una obra de arte para una galería de la ciudad. Estás tratando de contar una historia. La historia de esta playa, la historia de la paciencia del océano que pule un trozo de cristal hasta convertirlo en una joya. Olvídate de si es bueno, olvídate de si se venderá, solo juega, como hacías de niña. Encuentra las piezas que te hablan y deja que te digan cómo quieren estar juntas». Sus palabras fueron un bálsamo. Le dio permiso para fracasar, y al hacerlo, le dio permiso para crear. Esa tarde, por primera vez, no intentó hacer nada. Simplemente cogió un trozo de hilo de pescar y empezó a ensartar pequeños trozos de vidrio de mar azul y verde. Luego añadió una pequeña concha blanca al final. No era una obra maestra, era un simple colgante, pero era suyo. Lo sostuvo contra la luz y los colores brillaron. Sintió una pequeña chispa, la primera en mucho tiempo. Al día siguiente, Javier la llevó al pueblo. La excusa era comprar alimentos, pero su verdadero destino era una pequeña tienda de suministros de arte escondida en una callejuela. «Un artista necesita los materiales adecuados», dijo, y la instó a entrar. Isabel se sintió como una niña en una tienda de dulces. Había carretes de hilo de cobre y plata, alicates de precisión, barnices que podían hacer que la madera brillara, cuentas de cristal de colores. Con el presupuesto que Javier le había asignado como capital inicial, eligió sus herramientas con un cuidado meticuloso, sopesando cada compra. Javier la observaba desde la distancia, viendo la concentración en su rostro, la forma en que sus manos parecían saber instintivamente qué herramientas elegir. No estaba viendo a una víctima, estaba viendo a una profesional redescubriendo su oficio. Con las herramientas adecuadas y una nueva perspectiva, el trabajo comenzó a fluir. Sus días adquirieron un nuevo ritmo. Por la mañana, después de que Lucas se fuera a jugar, Isabel caminaba por la orilla del mar, su cubo llenándose lentamente de tesoros. Se convirtió en una experta en la marea, sabiendo exactamente qué rincones de la playa dejarían al descubierto los mejores trozos de madera o las conchas más raras después de una marea alta. Las tardes las pasaba en su porche taller. El sonido suave del taladro manual, el clic de los alicates, el olor a barniz, se convirtieron en su meditación. Hacía móviles que tintineaban con el viento, compuestos por docenas de conchas diminutas que parecían campanas. Creaba esculturas abstractas con madera a la deriva, siguiendo las curvas naturales de la madera para evocar la forma de un pájaro o un pez. Y hacía joyas, collares de vidrio de mar, pulseras con conchas de cauri y pendientes hechos de perlas encontradas en ostras varadas. Lucas se convirtió en su pequeño socio. Tenía un ojo infalible para encontrar las piedras más lisas y los trozos de cristal de mar más raros. «Este es para un collar de sirena, mamá», decía, entregándole un trozo de vidrio de un azul profundo.
Su fe inquebrantable en su talento era el combustible que la mantenía en marcha en los días de duda. Una noche, después de casi un mes de trabajo, extendió todas sus creaciones sobre la gran mesa de la sala de estar de la casita. Había más de 50 piezas. Algunas eran simples, otras complejas, pero todas tenían una cualidad en común. Estaban imbuidas del espíritu del mar, eran hermosas, y por primera vez ella misma lo creyó. Llamó a Javier para que viniera a verlas. Él entró y se quedó en silencio durante varios minutos, examinando cada pieza con la misma intensidad con la que había leído su lista de habilidades. «Isabel», dijo finalmente, su voz llena de un asombro genuino, «son extraordinarias, son honestas». Cogió uno de los móviles. «Siento el océano en esto. ¿Crees que a la gente le gustarán?», preguntó ella, conteniendo el aliento. «No lo creo», respondió él. «Lo sé, y es hora de que el mundo las vea». El siguiente sábado, Javier la llevó al mercado del pueblo principal. Era un lugar vibrante y caótico, lleno de turistas, música y el olor a comida local. Le había conseguido un puesto en una ubicación privilegiada, cerca de la entrada. Juntos montaron un pequeño stand. Usaron cajas de madera viejas para crear diferentes niveles y cubrieron la mesa con una simple tela de arpillera que hacía que los colores de las creaciones de Isabel resaltaran. Cuando todo estuvo listo, Javier se hizo a un lado. «Este es tu escenario, Isabel. Yo solo soy un espectador». Las primeras horas fueron una tortura. Cientos de personas pasaban por delante de su puesto. Algunos echaban un vistazo rápido, otros ni siquiera la miraban. La sonrisa fija de Isabel empezó a dolerle. La duda, ese viejo monstruo, empezó a susurrarle al oído. «¿Ves? A nadie le importa. Eres una farsa». Justo cuando estaba a punto de rendirse, una pareja de turistas de aspecto sofisticado se detuvo. La mujer, con grandes gafas de sol y un vestido de lino blanco, señaló una de las esculturas de madera. «Dios mío, Robert, mira eso», dijo. «Es precioso». Se acercaron y empezaron a examinar las piezas. La mujer cogió un collar de vidrio de mar azul. «¿Lo ha hecho usted?», le preguntó a Isabel. «Sí», respondió Isabel, su voz apenas un susurro. «Es exquisito», dijo la mujer. «¿Cuánto cuesta?». Isabel le dijo el precio, uno que Javier la había ayudado a establecer y que a ella le parecía astronómico. La mujer no parpadeó. «Me lo llevo. Y también la escultura de madera». Mientras Isabel envolvía las piezas con manos temblorosas, el hombre, Robert, le pagó. El tacto de los billetes en su mano, dinero que había ganado ella misma, con algo que había creado con sus propias manos, fue una sensación eléctrica. Era real. Esa primera venta rompió el hielo. Como si la pareja hubiera dado una señal invisible, otras personas empezaron a detenerse. Una joven compró una pulsera. Una abuela le compró un móvil de conchas a su nieta. Un hombre compró un par de pendientes para su esposa. Al final del día, casi la mitad de su inventario se había vendido. Contó el dinero en la caja. Era más de lo que había ganado en 3 meses de limpiar casas. Cuando Javier volvió para ayudarla a recoger, la encontró sentada en su taburete, con lágrimas corriendo por su rostro. «¿Lágrimas de tristeza?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Isabel negó con la cabeza y le mostró el fajo de billetes, riendo a través de las lágrimas. Lágrimas de... no lo sé, de todo. Esa noche, de vuelta en la casita azul, la celebración fue sencilla, pero profundamente significativa. Isabel cocinó una gran paella de marisco, usando el dinero que había ganado para comprar los ingredientes más frescos. Comieron en el porche, bajo las estrellas. Lucas, con los ojos brillantes de orgullo, le entregó una concha perfectamente formada que había encontrado ese día. «Para tu próxima creación, mamá. Será la más bonita de todas». Isabel cogió la concha y la apretó en su mano. Miró a su hijo, sano y feliz. Miró a Javier, su inversor, su mentor, su amigo, que la observaba con una sonrisa cálida. Y miró hacia el mar oscuro, escuchando el sonido de las olas. El mar le había quitado al amor de su vida, pero ahora, de una manera extraña y misteriosa, se lo estaba devolviendo. Le estaba devolviendo un propósito. Le estaba devolviendo la esperanza. Le estaba devolviendo a sí misma. El futuro seguía siendo un lienzo en blanco,
pero por primera vez no le tenía miedo. Sostenía el pincel en su propia mano, y los colores eran tan infinitos y hermosos como el océano que se extendía ante ella. El camino sería largo, pero ya no estaba perdida en la orilla. Estaba construyendo su propio barco y estaba lista para navegar. El éxito del primer día en el mercado no fue un golpe de suerte. Fue el comienzo de un patrón. Cada sábado, Isabel montaba su puesto, y cada sábado vendía más. Los turistas se sentían atraídos por la autenticidad de sus creaciones. Compraban no solo un objeto, sino una historia, un pedazo del alma de la playa. Las otras vendedoras, al principio recelosas, pronto empezaron a admirar su trabajo y su tranquila determinación. Isabel se convirtió en una parte aceptada y respetada de la pequeña comunidad del mercado. Con cada venta, la confianza de Isabel crecía. Empezó a experimentar con diseños más complejos, a combinar materiales de formas que nunca antes se había atrevido. Su pequeño taller en el porche se expandió, con estanterías ordenadas que contenían sus tesoros, frascos de vidrio de mar clasificados por color, cajas de conchas ordenadas por tamaño, nudos de madera a la deriva que esperaban que su imaginación les diera vida. Javier observaba su progreso desde una distancia respetuosa. A veces, pasaba por su taller por la tarde, con la excusa de ver si necesitaba algo, pero en realidad, solo para observar la forma en que sus manos se movían con una confianza recién descubierta, la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de un nuevo diseño. Su relación se asentó en un ritmo cómodo. Ya no eran el millonario y la mujer desesperada. Eran amigos, socios. Hablaban de ideas para el negocio, de las travesuras de Lucas, de la belleza de una puesta de sol. 6 meses después de su primer día en el mercado, ocurrió algo que marcó un punto de inflexión. Isabel había estado llevando una contabilidad meticulosa en una libreta, anotando cada venta, cada gasto. Una tarde, después de hacer sus cálculos, se dio cuenta de que lo había logrado. Con el dinero que había ganado, sumado a una gran venta que había hecho a uno de los hoteles de lujo con los que Javier la había puesto en contacto, tenía suficiente. Esa noche, preparó una cena especial y lo invitó a la casita azul. Cuando terminaron de comer, le pidió que se sentara en la mesa del porche. Con manos temblorosas, pero con una mirada firme, colocó un sobre la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó Javier. «Ábrelo», dijo ella. Dentro del sobre estaba la cantidad exacta de dinero que él le había dado como capital inicial para sus herramientas y materiales. Javier miró el dinero y luego la miró a ella. Una expresión compleja cruzó su rostro. «Isabel, no tenías que hacer esto. Te dije que no había prisa». «Lo sé», respondió ella, y su voz era clara y fuerte. «Pero yo sí tenía que hacerlo. Me ofreciste una inversión, y este es tu rendimiento». «Ya no soy tu inversión, Javier. Ahora soy tu socia, una socia de pleno derecho». El acto era profundamente simbólico. No era solo la devolución del dinero, era la declaración de su independencia. Era ella, reclamando su poder, poniéndose a su nivel. Javier entendió el peso del momento. Lentamente, cogió el sobre. «En ese caso», dijo con una sonrisa lenta y llena de orgullo, «acepto el pago de mi socia. Y permíteme decir que eres la inversión más inteligente que he hecho en mi vida». A partir de ese día, algo cambió. Isabel ya no se sentía como una huésped en la propiedad de Javier. La casita azul se sentía verdaderamente suya, ganada con su propio esfuerzo. Su negocio, Manos de Mar, floreció. Tuvo que contratar a una joven del pueblo para que la ayudara en el puesto del mercado los fines de semana. Creó un pequeño catálogo online y los pedidos empezaron a llegar de lugares que ni siquiera podía señalar en un mapa. Con el éxito llegó un nuevo sueño, uno que había enterrado hacía mucho tiempo: tener su propia casa. Una casa de verdad, en el pueblo. Amaba la casita azul, pero siempre sería la casa de huéspedes de Javier. Anhelaba un lugar que fuera solo de ellos, un lugar cuyas paredes estuvieran impregnadas de sus propias historias. Empezó a buscar, en secreto al principio. Un año después de su primer día en el mercado, la encontró. Era una pequeña casa de pescadores al final de una calle tranquila, a solo unos minutos a pie de la playa. Era vieja y necesitaba reparaciones, pero tenía un pequeño jardín donde las bugambillas crecían salvajes
y un Porsche que sería perfecto para su taller. Y lo más importante, podía permitírsela. Con sus ahorros y un pequeño préstamo del banco local, que le concedieron basándose en los ingresos demostrables de su negocio, la casa era suya. La parte más difícil fue decírselo a Javier. Temía que él se sintiera herido, que pensara que era desagradecida por querer marcharse. Se lo dijo una tarde, mientras veían a Lucas, que ahora tenía casi 10 años, intentar volar una cometa en la playa. «He comprado una casa, Javier», dijo en voz baja. «En el pueblo. Lucas y yo nos mudaremos el mes que viene». Javier se quedó mirando el mar durante un largo rato. Isabel contuvo la respiración. Finalmente, él se giró hacia ella, y en sus ojos no había herida, sino una profunda y abrumadora emoción. «Isabel», dijo, su voz un poco ronca. «Esa es la mejor noticia que he oído en mucho tiempo». Le puso una mano en el hombro. «Siempre supe que esta casita era solo una parada en tu viaje, no tu destino. Estoy tan increíblemente orgulloso de ti que no tengo palabras para expresarlo». Su sonrisa era agridulce. «Voy a extrañar tenerlos como vecinos, pero saber que has construido tu propio hogar, eso lo es todo». Él la ayudó a mudarse. Pasaron un fin de semana entero lijando suelos, pintando paredes y reparando la vieja valla del jardín. Trabajaron codo con codo, no como millonario y protegida, sino como dos amigos construyendo un futuro. 2 años después, la casa olía a pintura fresca, a madera de pino y a tarta de manzana. Las paredes del salón estaban pintadas de un alegre color turquesa y decoradas con las creaciones de Isabel, junto a fotografías de un sonriente Lucas en la playa. Desde el taller de Isabel, que ocupaba una luminosa habitación trasera con vistas al jardín, se oía el suave tintineo de las conchas. El negocio era un éxito rotundo. Ahora suministraba a 3 hoteles de lujo y tenía una próspera tienda online. Era un domingo por la tarde. Isabel estaba en la cocina, sacando una tarta del horno. Lucas, ahora un preadolescente de 12 años, estaba en el jardín, practicando trucos con su monopatín. La puerta principal estaba abierta, como siempre. Unos minutos más tarde, Javier apareció en el umbral, sin llamar. Llevaba unos pantalones cortos y una camiseta, y en su mano sostenía un magnífico pescado plateado, casi idéntico al de aquel día en la playa hacía 4 años. «¡Tío Javier!», gritó Lucas, corriendo a abrazarlo. El título de señor se había perdido hacía mucho tiempo, reemplazado por algo mucho más profundo. «Hola, campeón», dijo Javier, despeinándole el pelo. «He traído la cena. Espero que tu madre todavía recuerde cómo cocinar esto». Isabel salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Le sonrió a Javier, una sonrisa fácil y llena de afecto. «Hola, pescador. Justo a tiempo. Yo pongo la tarta, tú pones el pescado. Parece un buen trato». Se movían por la casa con una familiaridad cómoda. Una familia no unida por la sangre, sino forjada en la desesperación, la bondad y el respeto mutuo. Más tarde, se sentaron a cenar en la pequeña mesa del patio trasero, bajo una guirnalda de luces que Isabel había colgado. Mientras observaba a Javier enseñarle a Lucas a quitar las espinas del pescado, tal como había hecho aquel primer día, Isabel sintió una oleada de gratitud tan intensa que la dejó sin aliento. Pensó en la mujer que había sido, una cáscara vacía en una playa solitaria, rezando por un milagro. El milagro había llegado, pero no de la forma que esperaba. No había sido un rescate de cuento de hadas. Había sido una oportunidad. La bondad de un extraño le había abierto una puerta, pero habían sido sus propias manos, sus manos de mar, las que habían construido la vida que ahora tenía. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en no caer nunca, sino en levantarse una y otra vez, usando los pedazos rotos que la vida te da para crear algo nuevo, algo hermoso. Javier levantó su copa. «Por la mejor socia de negocios que un hombre podría pedir», dijo mirándola a los ojos. «Y por el mejor amigo», respondió ella, levantando la suya. Lucas los miró sonriendo. «Y por el pescado», añadió haciéndolos reír a todos. Bajo el cielo estrellado, rodeada de las 2 personas que más amaba en el mundo, en el hogar que ella misma había construido, Isabel se sintió completa. El océano, que una vez le había traído su mayor dolor, se había convertido en la fuente de su mayor triunfo.
Ya no era una víctima de sus mareas, era una navegante experta, capitana de su propio destino, en paz con las olas. Fin de la historia.